Tres. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. A nosotros nos tocó exponer un artículo que se titula Fauna y microflora edáfica asociada a diferentes usos de suelo. Eh, Primero, empezar contextualizando qué es, o sea, qué se refiere con la fauna y microflora edáfica. Edáfica significa que está directamente relacionado con el suelo, con la vida que hay en el suelo. Entonces, este estudio básicamente aborda eh, la diversidad de macrofauna, mesofauna y microflora del suelo. Por macrofauna nos referimos a diferentes como invertebrados que existen en el suelo, como pueden ser hormigas y este tipo de bichitos como descomponedores que están asociados como escarabajos, etc. Mesofauna serían los ácaros y eh, a este tipo de animales como por el estilo. Y la microflora, pues todo lo que viene siendo asociación de como bacterias, plantas, hongos, etc. Entonces, tenemos que entender que la agricultura y el suelo pues tienen una correlación súper estrecha, ¿no? Y básicamente el uso del suelo asociada a la producción agrícola y ganadera se piensa que es, o sea, no se piensa, se sabe que es uno de los factores claves que afecta muchísimo la biodiversidad y la salud digamos, de este ecosistema por un montón de razones, ¿no? Por arados y por uso de bioquímicos y por uso de agroquímicos y por un montón de situaciones. Entonces, este estudio que se realizó en el estado de Veracruz, en México, plantea precisamente eso, o sea, ver cómo varía, digamos, la fauna y la microflora edáfica, dependiendo el tipo de cultivos que hay. Entonces se hizo en un estado, en el estado de Veracruz, en donde se tiene el dato de que 247.289 hectáreas se destinan para caña de azúcar y 3,7 millones de hectáreas se destinan para pastizales, lo cual es un montón. Esto significa, obviamente, una reducción grandísima del área destinada a, por ejemplo, a la vegetación nativa. Por ende, se tenía la hipótesis de que esto puede afectar a todos los microorganismos que están directamente relacionados con el suelo. Pongámonos a pensar que un municipio de Veracruz llamado Úrsulo Galván, que es donde se realizó el estudio, casi el 50% del suelo que tienen es usado para el cultivo de caña de azúcar, el 23% para pastizales y solamente el 6%, que es una porción mínima de todo este suelo, es usada, o sea, se dedica como para vegetación nativa. Además, si nos ponemos a pensar en el impacto que puede tener esto, aumenta mucho más cuando la caña de azúcar para ser cosechada tiene que ser incendiada. Entonces, lo que hace es que se siembra, se hacen unos monocultivos enormes de caña de azúcar y encima de que se utilizan agroquímicos y agropesticidas y un montón de eh, situaciones más que pueden dañar a los microorganismos, en el punto de cosecha se quema. Entonces, esa es como la introducción al estudio. Ya, ahora los materiales y métodos. Vamos a empezar con el área de estudio. Principalmente, los sitios de muestreo se establecieron en el Instituto Tecnológico del Úrsulo Galván en el año 2017. Es decir, o sea, abarca todo lo que es el municipio de Úrsulo Galván en Veracruz, México, como se mencionó anteriormente. Ya, ahora hablamos del diseño experimental. Este estudio se realizó en tres tipos de suelo, en el cultivo de caña de azúcar, en Pasto Mombasa y en un área con vegetación nativa. Para realizar este estudio,
Para realizar este estudio se realizaron dos parcelas de 10 metros cuadrados y la distancia aproximada entre cada uno de ellos fue de 15 metros en caña de azúcar, 16 metros en pasto y 60 metros en suelo con vegetación nativa. Y para cada uno se realizaron dos puntos de muestreo, es decir, un cuadrante de 25 por 25 centímetros, y se recogieron dos muestras del suelo a una profundidad de 0 a 30 centímetros más o menos, que nos da un total de 8 muestras por uso del suelo. Ya, ahora para el procesamiento de muestras, primero se extrajo lo que es la macro y mesofauna del suelo y se realizó, o sea, esto se realizó de forma manual y se almacenó en alcohol al 70% para su posterior identificación. Esto se realizó su identificación a nivel de orden, clase, subclase y algunas familias taxonómicas. Ahora, hablando del suelo, se tomaron 10 gramos para el conteo de unidades formadoras de colonias de bacterias benéficas y se procesaron con el método de dilución de placa. Y la siembra se realizó por triplicado y se esperó el tiempo adecuado para realizar el posterior conteo de colonias. Y en análisis de datos, lo que primero se sacó fue la abundancia de organismos y microorganismos con el número de individuos y unidades formadoras de colonias que existían en las muestras. También se determinó la riqueza y la diversidad de la macro y mesofauna y finalmente se hizo un análisis de efectos mixtos lineal de la relación entre las variables individuales de los organismos, en este caso abundancia, riqueza y diversidad, con el uso del suelo. Bueno, ahora vamos a exponer sobre los resultados y básicamente lo que se encontró fue que los organismos variaron entre los usos del suelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que diferentes condiciones del suelo cumplen un papel importante en la diversidad. En el cuadro número A encontramos una relación entre el uso del suelo y la diversidad taxonómica. Observamos que en el círculo verde, en la vegetación nativa, se encontró gran variedad de grupos taxonómicos, eh, hormigas, arañas, y en el círculo amarillo encontramos fuerte en la caña de azúcar, se encuentran otros grupos como puede ser cien pies y Isóptera que corresponden a las termitas y hormigas, y Diplura que son unos organismos hexápodos pequeños, y en el pasto solo se encontraron ácaros y otro grupo, es decir, tienen menos variedad taxonómica. Con respecto a las bacterias, observamos en el gráfico B que el de menos variedad fue el pasto, que tuvo pocas variedades de pseudomonas. Y aquí vemos una relación interesante, dado que en la vegetación nativa se encontró casi solo bacterias fijadoras de nitrógeno, mientras que en la caña de azúcar, por la composición del cultivo, se encontró solo bacterias que asimilan el fósforo. Ahora, en este gráfico analizamos cómo las lluvias intervienen en algunos aspectos. En el gráfico A tenemos la abundancia de vegetación nativa, caña de azúcar y pastos cuando están lluvias y cuando están secas. Aquí observamos que es interesante saber que cuando está en época de lluvias en los cultivos de caña de azúcar, hay más abundancia de algunas especies que en la vegetación nativa. Sin embargo, cuando se refiere a la diversidad, observamos que la mayor diversidad se observa cuando son época de lluvias en la vegetación nativa, pero muy cerca de la caña de azúcar. Con respecto a este gráfico D, observamos de las bacterias se encuentran más en los pastos y en la vegetación nativa en época de lluvias. Sin embargo, en las épocas secas se encuentra más en la caña de azúcar. Y en esta tabla finalmente observamos aquí tenemos el número total de muestras que encontraron, 8, y observamos que bastantes familias son muy abundantes. Por ejemplo, la familia de las hormigas aumentaba, o sea, en ciertas zonas como puede ser el sembrío de cañas de azúcar, y otras familias como la de las lombrices, aumentaba en época de lluvias tanto en la vegetación nativa como en los sembríos. También que las bacterias, la que menos se encontró eran las pseudomonas, que solo se encontraron casi en el pasto, mientras que la mayor diversidad se encontraba nuevamente en la vegetación nativa y en la caña de azúcar con bacterias fijadoras de nitrógeno y que asimilan el fósforo. Continuando con
la discusión. Nosotros tenemos que la fauna y microflora edáfica varían significativamente según el uso del suelo. Suelos agrícolas, las actividades microbianas pueden disminuir debido al uso de fertilizantes, pesticidas y en este caso la quema de áreas forestales. La diversidad de microorganismos suele ser mayor generalmente en estas áreas. Además, la presencia de lombrices y otros invertebrados es crucial para la salud del suelo, ya que contribuyen a la aireación y descomposición de materia orgánica. En zonas urbanas, la actividad microbiana puede ser afectada por la contaminación. Comprender estas diferencias es fundamental para la gestión sostenible de suelos, promoviendo la conservación de la biodiversidad edáfica. Y ahora, como conclusión, el artículo concluye que, o sea, los resultados indican que el uso del suelo con caña de azúcar no afecta significativamente a la fauna y flora microbiana del suelo, ¿no? Mientras que, por otro lado, el suelo con pasto tuvo un efecto negativo sobre estos. ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, a pesar de las quemas que, digamos, se hacen en la caña de azúcar a nivel de suelo, eh, digamos que el efecto del sembrío de pastos tiene más impacto para la fauna edáfica. Ojo, estamos hablando solamente de fauna y flora microbiana, ya no estamos hablando de micro, o sea, perdón, de pequeños invertebrados, ¿no? Entonces, a nivel de suelo, esto, o sea, el pasto tiene muchísimo más impacto por ejemplo, las quemas que se hacen con la caña, pues porque obviamente no suceden a nivel del suelo. Esto obviamente no quiere decir que no tenga un impacto, o sea, habría que hacer algún otro estudio para comprender el impacto que en cambio tienen este tipo de prácticas agrícolas en otros organismos que viven sobre el suelo, en organismos que están relacionados más a la parte como que de arriba del, pues sí, del suelo. Y eso sería todo. Muchas gracias.